Muy bien. Vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche y como les estaba comentando hace un momento, este tema pues ha sido propuesto precisamente por una persona que se conecta acá a la reunión y en ese sentido también quiero dejar la puerta abierta, ¿no? En el sentido de que si alguien quiere proponer algún tema para futuras reuniones, pues hágalo y con mucho gusto pues media vez entendamos cuál es la idea que usted quiere que se desarrolle, con mucho gusto pues lo podemos hacer. En el caso del tema de hoy, ahí usted lo puede ver en pantalla que el tema que tenemos es no hay otro evangelio. Y precisamente ese tema de no hay otro evangelio, tenemos un pasaje base que es de donde lo vamos a tomar, precisamente está acá, mire, ve, en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, los versículos del 6 al 10. De allí es que vamos a tomar precisamente ese tema. Y hermano Jaime ya está en su casa para que nos ayude con la lectura. O va en tráfico todavía? No, con gusto, pastor. Palabra de Dios dice así. em, Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Palabra de Dios. Correcto. Este es el pasaje, pues, que nos va a servir de base precisamente para el tema que tenemos ahora. Y es que lo que sucede con esta palabra de evangelio, fíjese que hay una situación que últimamente yo he estado reflexionando un poco al respecto, de que a veces hay ciertas cosas en las escrituras que nos parecen tan obvias o nos parecen tan claras de que como que pudiera pensarse que no necesitan mayores explicaciones, o a qué decir, no, mire, evangelio, yo eso ya lo sé, ¿verdad? Se nos pueden venir varias ideas, como los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O, por ejemplo, el hecho de que nosotros nos llamamos evangélicos como una manera de diferenciarnos, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero por eso va a ser interesante precisamente que podamos ver qué es lo que dice la Escritura hablando acerca del Evangelio y de dónde es que nace esta preocupación del apóstol Pablo cuando habla acerca de otro evangelio, ¿va? Que es una de las situaciones que vale la pena. Pero para que sigamos introduciéndonos un poquito sobre de qué estamos hablando, fíjese que la palabra evangelio aparece 111 veces en el Nuevo Testamento. Y tal vez una de las cosas que llama la atención sobre las veces que aparece en el Nuevo Testamento tiene que ver un poquito con la estadística en este aspecto, de que, por ejemplo, en el libro de Hechos, la palabra evangelio aparece 15 veces. En el libro de Romanos aparece 13 veces. En Primera de Corintios aparece 12 veces y en el libro de Gálatas aparece 10 veces. Tal vez una de las cosas que llama la atención, tal vez si consideramos el número así nomás, pues podríamos decir de que qué tiene de especial. Pero lo que llama la atención en el libro de Gálatas es que aparece 10 veces, a pesar de que los capítulos solo son 6. ¿Verdad? O sea que está con aquello como queriéndole dar un poco de énfasis, ¿no? Queriéndole dar un poco de énfasis. En el libro de Hechos, pues, claramente, ¿no? Pues que se está hablando de la expansión del evangelio, pues no sorprende que aparezca 15 veces, ¿no? En el libro de Romanos, que es donde Pablo viene y desarrolla lo que es en sí el evangelio, también no es sorprendente, pues que aparezca esa cantidad de veces. Pero en el libro de Gálatas, que solamente son 6 capítulos, llama la atención, pues, el hecho de que aparezca 10 veces. Luego ahí usted puede ver las demás apariciones, por ejemplo, que en Segunda de Corintios aparece 9 veces, en Filipenses 9, en el Evangelio de Marcos 8, en Primera de Tesalonicenses 6, en Mateo 5, en Lucas 5, en Efesios 5, en Primera de Pedro 4, Segunda Timoteo 3, Colosenses 2, Segunda Tesalonicenses 2, Primera de Timoteo 1, Filemón 1 y Apocalipsis 1. Entonces, básicamente, así es como está precisamente las menciones que hay en el Nuevo Testamento de la palabra evangelio.
Pero fíjese que también hay otra cosa, por ejemplo, es el hecho de que aparte de la palabra evangelio en sí, hay dos expresiones que son bien interesantes. Una es evangelio del reino, que esa palabra de evangelio del reino aparece 7 veces en el Nuevo Testamento, 3 en Mateo, 1 en Marcos, 2 en Lucas y 1 en Hechos. Y hay una que aparece una única vez precisamente que se llama el evangelio eterno, que esa pues en la única mención que aparece en Apocalipsis, el evangelio pues es llamado de esa manera, evangelio eterno. Entonces tenemos primero, como le decía, la expresión evangelio a secas, tenemos evangelio del reino que aparece 7 veces y el evangelio eterno que aparece una sola vez. Entonces como que nos da la idea precisamente de cómo están relacionadas, porque seguramente el evangelio es todas esas cosas, ¿va? Es el evangelio eterno, es el evangelio del reino y es también el evangelio en el sentido de, así como nosotros conocemos el significado de la palabra, porque resulta de que la palabra evangelio viene de una palabra griega no traducida que lo que significa es buenas nuevas o buenas noticias. Dígame, hermano Jaime, perdón. Pastor, solo para abonar a la estadística, también como a veces se utilizan sinónimos, ¿no? Imagínense, palabra de Dios, eso es evangelio, pues. Pues sí, Habría que tomarlo en consideración y todas las demás que pudieran también agua, agua viva, por decir algo. ajá, que Habrá muchas, ¿no? Que son equivalencias, ¿no? que en alguna medida son como diferentes maneras a las cuales referirse al evangelio, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjese que, por ejemplo, esta palabra evangelio, evangelio, pues es una palabra griega no traducida, que por ejemplo en el Nuevo Testamento dice denota las buenas nuevas del reino de Dios y de la salvación por medio de Jesucristo que se reciben por fe sobre la base de su muerte expiatoria, su sepultura, su resurrección y ascensión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente, por ejemplo, cuando nosotros vemos de que qué era lo que hacía el Señor, predicar el evangelio, ¿verdad? O sea, las buenas nuevas de salvación. Lo mismo vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, lo mismo vemos en el libro de Romanos y en otras partes de las Escrituras, pues donde se hace ese énfasis. Ahí está por ejemplo, mire lo que dice Hechos 15:7. Hechos 15:7. Hermana Claudia, ¿nos puede leer Hechos 15:7, por favor? Amén, amén. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Correcto. Entonces vea que en este caso se da esa situación, dice que los gentiles oyesen por mi boca, porque recuerde de que Pedro fue a la casa de Cornelio, ¿no? Y se dio la situación esa de que comenzó a predicarles el evangelio y dice la escritura de que el Espíritu Santo fue derramado precisamente tanto sobre Cornelio como sobre los que estaban en su casa. Pero vamos al asunto de que Pedro dice, mire, Dios me ha dado a mí el privilegio, dice, de poder anunciar el evangelio y que a través de ese evangelio, pues precisamente las personas creyesen. Ahora fíjese que también hay otra cita que tenemos por acá que es Hechos 20:24. Hermana Gladys, ¿nos puede leer esa cita, por favor? La de Hechos 20:24. Dios bendiga, hermanos. Sí, pastor. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vea de que en este caso habla acerca, dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces relaciona precisamente el evangelio con ese elemento de la gracia, que la gracia es el regalo inmerecido de Dios hacia los hombres. El hecho pues de que, mire, Dios dio a Jesucristo para salvarnos, no porque nosotros lo mereciéramos, no porque nosotros hayamos hecho algo para que Dios se viese en la necesidad de salvarnos,
No porque a Dios le haga falta salvarnos, por ejemplo, de que, ay, pobrecito Dios, y no nos salva. ¿Va? La verdad es que todos nosotros podríamos condenarnos y Dios no perdería nada en absoluto. ¿Va? Pero ¿qué es lo que sucede? Precisamente el hecho de que Dios, bueno, ya ve así como dice Pablo en el libro de Romanos, ¿va? De que Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, precisamente el Evangelio, vea como en este caso, está asociado precisamente con esas buenas nuevas, con esas buenas noticias de salvación y que en este caso pues vemos que no solamente Jesús lo anuncia, sino que también es parte, digámosle así, del mandamiento de Dios para la iglesia. Luego fíjese que hay otros pasajes que también nos hablan acerca del evangelio y uno de los que tenemos, por ejemplo, es este de Primera de Corintios 15 del 1 al 3. Hermano Hugo, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Primera Corintios 15 del 1 al 3. Amén, pastor. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado, conforme a las Escrituras. Correcto. Entonces vea que la enseñanza del evangelio que tiene que ver, dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y el otro versículo que no está puesto ahí, que es el versículo 4, dice, y que fue sepultado, dice, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Entonces tenemos esa situación precisamente de que el evangelio consiste precisamente en esa buena noticia, ¿no? En esa buena noticia en el que el Señor dice, mire, Cristo dio su vida precisamente para que nosotros pudiésemos tener perdón de pecados y para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Luego también fíjese que hay otro pasaje que nos habla un poquito más acerca del Evangelio y es este que está en Romanos 2 del 14 al 16. Hermano Enrique, ¿será que nos puede leer esa cita, por favor? Romanos 2 del 14 al 16. El micrófono no lo ha activado. Amén, ahorita. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Correcto. Fíjese que este pasaje plantea una situación muy interesante y de hecho es una pregunta que mucha gente hace, en el sentido de que, mire, ¿y cómo se van a salvar las gentes aquellas que nunca se les ha predicado el evangelio? ¿Verdad? O mire, y cómo se salvaba la gente antes de que llegara el evangelio a Latinoamérica, por decirle algo? Entonces, generalmente la interrogante anda por ahí. Pero fíjese que hay algunas situaciones que acá el pasaje de Romanos nos establece. Por ejemplo, dice el versículo 14, dice que cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, el ser humano en su conciencia tiene una ley básica, que eso independientemente de la cultura, independientemente de lo que usted quiera, hay una ley básica que está escrita en el corazón. Entonces, por eso es que dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, eso que la gente llama la conciencia, ¿va? El hecho de decir de que como el hecho de saber de que hay ciertas cosas morales que no deben de ser traspasadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso que la gente llama conciencia, según dice el apóstol Pablo, ha sido implantado por Dios. Dios lo ha puesto precisamente para mostrar de que sí somos creación suya y que precisamente el hecho de que, por ejemplo, cuando una persona quiere hacer algo malo, que siente aquella lucha de que debería o no debería hacerlo, es precisamente parte de esa conciencia que Dios ha puesto en el corazón. Ahora, ¿qué es lo que dice? Dando testimonio a su conciencia, dice, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces tenemos esa situación, pues, de que claro, lo ideal sería que nosotros prediquemos a todas las personas que hace falta predicar, ¿verdad?
Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con aquellas personas? Dios en alguna medida va a ver la manera en la que ellos se comportaron, va a ver su conciencia, precisamente a falta de que tuvieran un mensaje claro del evangelio. Me pareció que alguien quería hablar por ahí, pero solo si hay la interrupción. No sé si es que alguien tiene algún comentario o alguna pregunta al respecto. Solo medio ahí como que quisieron activar micrófono. Bueno, si no, pues vamos a seguir. Hermana Gloria, ¿será que usted creo que tiene activado su micrófono? Bueno, si no, sigamos. Entonces tenemos ahí precisamente, vea cómo las escrituras nos van diciendo, mire, el evangelio tiene estas características. Primero, son buenas noticias. Esas buenas noticias tienen que ver con la salvación. Esas buenas noticias de salvación tienen que ver precisamente con el gran amor que Dios tiene para nosotros, que Cristo puso su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le diré, es un mensaje revolucionario. Y fíjese que le voy a hacer un comentario. Incluso, aunque nosotros no creyésemos en la Biblia como palabra de Dios, fíjese en lo que le estoy diciendo. Aunque nosotros no creyésemos en la Biblia como palabra de Dios, el evangelio filosóficamente hablando es especial, porque todas las religiones que existen en el mundo le exigen a las personas que den, mientras que el evangelio, ¿qué es lo que dice? Dios dio. O sea que ya desde ahí ya la lógica cambia, ¿va? Desde ahí la lógica cambia. Dígame, hermana Claudia. Y esa es la buena noticia, ¿verdad? Ujú. Decía un predicador, es una noticia demasiado buena para ser cierta, Pero lo que, es. que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, no merecíamos nada de parte de Dios, y Él aún así nos escogió, nos lavó, nos limpió, nos redimió, nos santificó, nos hizo parte de su familia. O sea, eso es una noticia excelente para cualquiera que la pueda escuchar, porque dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Así es. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si vemos en sí cómo el evangelio es presentado en las escrituras, no solo es una buena noticia, es la mejor noticia. Es la mejor noticia. ¿Por qué razón? Precisamente por ese aspecto que le menciono, que mientras otro tipo de religiones hablan de que la persona tiene que dar, el evangelio, ¿qué es? Dios dio a Jesucristo. Ya desde ahí el evangelio se sale de cualquier parámetro, ¿verdad? Desde ahí el evangelio se sale de cualquier parámetro. Entonces, eso hace precisamente que el evangelio sea especial. Yo les comentaba en algunas reuniones anteriores, por ejemplo, la cuestión esa que existía en el Imperio Romano, de que en el Imperio Romano, ¿qué era lo que sucedía? Eran considerados seres humanos los hombres mayores de 18 años. De ahí las mujeres y los niños, según las leyes romanas, eran cosas. ¿Se imagina usted cómo les ha de haber sonado a ellos de que de repente el cristianismo apareciera diciendo que el hombre y la mujer somos creados a imagen y semejanza de Dios? No sé, era una completa revolución, pues. Definitivamente que era una completa revolución. Entonces es por eso de que nosotros vemos de que cuando las escrituras nos hablan acerca del evangelio, la verdad pues de que no solo es una muy buena noticia, es la mejor noticia. Ahora bien, hay una situación siempre hablando acerca de la aplicación del término. Ahorita lo que estamos haciendo es que estamos sentando la base de tal manera que al saber cómo es el evangelio, entonces vamos a poder entender un poco mejor por qué el apóstol Pablo dice, mire, pero es que algunos andan ahí predicando otro evangelio. Claro, uno ve lo que es el evangelio y como que es como para pensar, ¿y por qué alguien querría cambiarlo? Pues tristemente Pablo plantea esa situación, que es la que vamos a ver en algunos momentos. Ahora mire qué es lo que sucede, por ejemplo, mire lo que dice Mateo 24:14. Mateo 24:14. Quiero ver, hermano Eudo, ¿nos puede leer por favor esa cita? Mateo 24:14. Amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, da testimonio a todas las naciones, y entonces tendrá el fin.
Correcto. Vea de que en este caso dice, bueno, mire, no solo dice que es buenas noticias, no solamente son buenas noticias, sino que dice es el evangelio del reino. O sea que son buenas noticias que vienen del reino de Dios. Ese es otra, por eso le comentaba de que precisamente esa frasecita de evangelio del reino aparece 7 veces en el Nuevo Testamento, pero precisamente el énfasis que hace es ese, ¿va? No solamente son buenas noticias, sino que esas buenas noticias vienen del reino de Dios. Esas buenas noticias vienen del reino de Dios. Ahora fíjese que, por ejemplo, otro pasaje que también nos da una pista muy interesante es esto. Mire lo que dice Hechos 8:12. Hermano Efraín, ¿nos puede leer esa cita, por favor, de Hechos 8:12? Amén, pastor. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se le, se le Se bautizaron. abalanzaban hombres y mujeres. Amén, pastor. Correcto. Vea de que en este caso dice que ¿qué era lo que hacía Felipe? Anunciaba el evangelio del reino de Dios. O sea, hace ese énfasis de que no solamente son buenas noticias, sino que esas buenas noticias ¿de dónde vienen? Vienen del reino de Dios. Entonces, claro, ¿eso qué era lo que hacía? Dice que precisamente las personas, sus corazones eran tocados, dice, y se bautizaban. Ahí en Hechos 8 es donde aparece, pues, que, por ejemplo, que se convierte Simón el mago, la conversión, por ejemplo, del etíope. Entonces, y recuerde de que incluso Felipe, después de ser diácono, llegó a convertirse en evangelista. ¿Pero por qué? Precisamente porque anunciaba que anunciaba el evangelio del reino de Dios, las buenas noticias del reino de Dios. Mire, por ejemplo, lo que dice Hechos 13:32. Hermano Jaime, si nos puede leer esa cita, por favor. Hechos 13:32. Quiero ver. Dice así la palabra de Dios, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Palabra de Dios. Vea una situación en ese pasaje, que viene Pablo y dice, os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. O sea que lo que este versículo nos está planteando es de que el evangelio en el Antiguo Testamento ya estaba anunciado. O sea, no es que es invento, no es que es invento. Ah, mire, fíjese que en el Nuevo Testamento vinieron y sacaron esa situación del evangelio. Y fíjese que llama la atención por lo siguiente, porque por ejemplo en Hechos capítulo 8, cuando Felipe se encuentra con el etíope, dice que el etíope, ¿qué pasaje iba leyendo? Iba leyendo Isaías, ¿verdad? En aquel pasaje de Isaías 53 dice de que como oveja, dice, delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Y mire qué curioso lo que dice la escritura que sucedió. Que Felipe, comenzando desde esa escritura, le habló del evangelio. Por aquello que cualquiera podría pensar, ah, mire, es que en el Antiguo Testamento no se sabía del evangelio. Tal vez como nosotros lo conocemos ahora, no. Pero ya se estaba dando la luz, por ejemplo, cuando en Isaías 53, ¿qué es lo que dice? Que él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es por eso de que en esta cita, ¿qué es lo que dice Pablo? Mire, la promesa del evangelio fue dada hecha a nuestros padres, dice. O sea, ya desde el Antiguo Testamento ya venía, o por ejemplo, eso que dice en el libro de los Salmos, ¿verdad? Que bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado. Y que Pablo agarra esa cita en el libro de Romanos, precisamente para hacer énfasis de la bendición que significa el perdón que tenemos en Cristo, ¿no? Fíjese que este pasaje de Hechos 17 es bien interesante, porque es cuando Pablo llega a Grecia, y dice que fue a predicar al Areópago, que era como un teatro público, donde la gente se reunía para hablar y escuchar hablar acerca de algo nuevo. Eh, hermana Gladys, si nos puede leer, por favor, Hechos 17:18. Amén, pastor. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses.
porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Correcto. Fíjese que como les comentaba, Pablo llega a Grecia y en el mentado Areópago, ahí la gente, ¿para qué se reunían? Dice que se reunían para hablar y para escuchar hablar acerca de algo nuevo. Lo que sucedía con este Areópago, que ahí sucedía lo que en la actualidad le gusta a mucha gente. Hay quienes dicen, mire, yo no me quiero meter en problemas de religión, sino que a mí me gusta la cultura, a mí me gusta la lectura, a mí me gusta el conocimiento. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Los epicúreos y los estoicos eran dos escuelas de filosofía que tenían diferentes aproximaciones sobre cómo enfrentar los problemas de la vida. Específicamente en el caso de los estoicos, una de las cosas que ellos trataban de hacer era como por decirle así, como mire, aguante los problemas, como por decir así, vaya, mire, si usted se enferma no es algo que esté en sus manos, así que hágale frente y siga adelante. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Los estoicos tenían esa situación de como quien dice, mire, no deje que esas cosas le bajen el ánimo. Claro, a mucho creyente en la actualidad le gusta el estoicismo, precisamente por eso, ¿va? Porque se ve como una manera, como quien dice, como de agarrar coraje. Entonces, claro, estaban estos grupos filosóficos ahí, Pablo les comienza a hablar, vea, de que Pablo tenía cultura como para poder hablar con esta gente, les comienza a hablar y todo iba bien. Pero dice que cuando les comenzó a hablar acerca del evangelio de Jesús y de la resurrección, ¿qué fue lo que le dijeron? Ahí te vamos a oír otro día. O sea, mira, ya esas cosas de religión ya no nos gustan, ¿va? Ya no nos gustan. Y por eso es de que en ese sentido, vaya, usted ve que en la actualidad, por ejemplo, existen movimientos muy parecidos a estos, ¿no? ¿Cómo se llama? Como la cientología, por ejemplo, como los masones, y usted les pregunta a ellos, mire, ¿y ustedes son religiones? No, dice. A nosotros lo que nos gusta es leer, nos gusta intercambiar conocimiento, nos gusta desarrollar nuestra cultura, pero nosotros religiosos no somos, ¿verdad? Entonces Pablo precisamente se topó con estas gentes y claro, cuando ya él les comenzó a hablar del evangelio de Jesús y de la resurrección, entonces le dijeron, no, mira, está bonito, pero mejor otro día, mejor otro día. Entonces vea que hasta este momento, digámosle así, que tenemos lo que las escrituras, algunas aproximaciones sobre lo que las escrituras nos dicen respecto del evangelio. Pero ahora bien, ahora ya que tenemos toda esa base, hoy vamos a entender un poco mejor el punto que Pablo plantea y que era la cita que habíamos leído al principio. Mire, en la cita Perdón, que pastor. habíamos leído al principio, usted va a anotar esto. Perdón, pastor. Gálatas, dígame. Hola. Entonces, cuando Pablo llega al Areópago, Sí. no es, pastor, que los asistentes, mejor dicho, si es que lo puedo plantear así, los invitados, los asistentes habían ido a escuchar a Pablo, sino que para ellos fue una casualidad, para los que se reunían, ¿verdad? Cualquiera podía llegar, cualquiera que tuviera algo Correcto. interesante podía llegar, cualquiera. Sí, la pregunta es la siguiente, pastor. Pablo aprovechó ese momento para presentarse y presentar el evangelio. Los Claro. escuchantes, los receptores no sabían que Pablo iba a llegar, sino que fue una casualidad para ellos, ¿verdad? No así para Pablo de parte de Dios. Sí, Solamente, es pastor. correcto. Vaya, sería como que él le dijera, mire, pongamos un ejemplo, sería como que dijera, mire, fíjese que en el museo va a haber una presentación de un libro. Y dicen de que usted puede llegar a hablar de lo que usted quiera. Le digo, a mí me pasó una vez, por ejemplo, un amigo me dice, mira, me dice, fíjate de que hay una reunión de la fe Bahá'í. La fe Bahá'í, si usted no ha oído hablar acerca de estas gentes, ellos dicen, mire, todas las religiones son caminos a Dios. Dice. Lo que va a suceder, dice la fe Bahá'í, es de que cuando está la puerta de los mormones, está la puerta de los testigos de Jehová, de los adventistas, de los musulmanes, y ahí está, dice que cuando todos entremos por cada una de esas puertas, vamos a entrar a un único salón donde está Dios. Lindo. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me dice esa vez este amigo, mira, me dice, fíjate que hay una reunión de la fe Bahá'í, ¿te animás a ir a hablar? Sí, no hay ningún problema. Ahí está de que
fui y les hablé acerca de supuestamente el tema que me dejaron escoger sobre qué tema podía hablar, ¿va? Me dejaron escoger sobre qué tema podía hablar. Y el tema que yo les hablé es acerca de la comunicación. Entonces, pero enfoqué la comunicación precisamente en cómo malentendieron al apóstol Pablo precisamente cuando llegó a Grecia, ¿va? Por aquello de que, mire, estamos reunidos aquí porque queremos conocimiento, lo cual no es nada de malo, pues. Y le diré, bueno, me escucharon, al final, pues, incluso hasta tomamos café, compartimos pan y toda la cosa. Entonces, lo que sucedió en el Areópago es precisamente eso que el hermano Efraín dice. Ahí se hacían reuniones precisamente por eso. Alguien quiere decir, mire, yo quiero hablarle de algo. Si habían asistentes ahí, le escuchaban, debatían, ¿ve? Entonces Pablo, aprovechando que estaba esa situación, ¿qué es lo que hace? Él llega, mire, yo quiero hablar. Lo escucharon y todo iba bien hasta que dice que les comenzó a predicar del evangelio de Jesús y de la resurrección. Ah, no, dijo, eso ya, ahí te vamos a ir otro día, le dieron. Y ya no le siguieron escuchando, ya no le siguieron escuchando. Pero sí, efectivamente, eso fue lo que sucedió. Ahora mire qué es lo que sucede, ya para que vayamos entrando un poco en materia a lo que el apóstol Pablo habla acerca del otro evangelio. Si retomamos el pasaje del principio, donde viene Pablo y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Notemos algunas cosas. ¿El mensaje cuál era? Dice, el que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, el mensaje del evangelio consistía en la gracia de Dios para salvar al pecador. Pero ¿qué es lo que ellos estaban haciendo? Dice que estaban siguiendo un evangelio diferente. Resulta que en el texto griego, pues hay dos palabras que ahí se las he puesto. Una es la palabra alos, de que alos significa para referirse a otro igual, mientras que heteros se refiere a otro distinto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa palabra de heteros tiene que ver precisamente con aquello del griego que usted no sabe que sabe, ¿verdad? Porque, por ejemplo, está esa palabra de heterosexual. O sea, ¿qué es? Es alguien de un sexo diferente. Teniendo en mente eso, mire qué es lo que sucede. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, o sea, un evangelio que es distinto al que nosotros estamos predicando. No que haya otro igual, otro halos, no que haya otro igual, sino que hay algunos que os perturban. Y mire qué es lo que sucede. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, hemos estado hablando de la gracia, de la salvación por fe, pero ¿qué era lo que estaba sucediendo con la iglesia de Galacia? Había gente que no es que querían hacer otro evangelio, sino que el que con nosotros conocemos, el que las escrituras nos enseñan, ¿qué es lo que querían hacer? Lo querían corromper. Lo querían corromper. Ahí está de que precisamente esa palabra de pervertir, fíjese de que precisamente es una palabra griega que lo que significa es esto, transformarse en algo de carácter opuesto. Ahí está de que, por ejemplo, por decirle algo, en Hechos 2:20, esta palabra que se ocupa para hablar acerca de pervertir, se traduce para explicar, dice, cuando el sol se convertirá en tinieblas, hablando acerca de los tiempos finales. O en el libro de Santiago, cuando Santiago habla acerca de que la risa se convertirá en llanto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que ellos querían hacer es que el evangelio de la gracia de Cristo, que era lo que ellos estaban haciendo, lo estaban pervirtiendo.
estaban deformando, estaban transformando el evangelio, no en la esencia de las escrituras, sino en una cosa totalmente diferente. Perdón, pastor, perdón. Bien. En ese caso, pastor, serían los judaicos los que estaban haciendo ya, quizás mezclando ya la religión judía, o mejor dicho, lo que era toda no la ritualidad, sino como se me ha ido la palabra, pastor. Todo lo que se hacía, la religiosidad judaica con el evangelio de Cristo, siempre querían ellos estar cumpliendo la ley de Moisés o practicando los mandamientos de la ley de Moisés y, y al mismo tiempo creer en el evangelio, haciendo una mezcla, pastor. ¿Será esa la Fíjese, pregunta? Dios le bendiga. la idea primaria son ellos. La idea primaria son ellos. Pero vamos a ver otros ejemplos precisamente en los que también como que se da esa regla precisamente de aquellas personas que lo que está del evangelio, ¿qué es lo que sucede? Lo que, vaya, Pablo ocupa esa palabra así mero tremenda, ¿va? Que dice pervertir. Pervertir. Lo quieren cambiar en algo totalmente opuesto. En esencia, Pablo a quienes los tenía en mente eran a ellos. Bueno, de hecho, en Hechos 15 usted se fija que a la iglesia tuvo un problema, que llegó un grupo de judaizantes y que les dijo, y que les dijeron, miren, les dijo, si ustedes no guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Y se armó un gran problema, pues. Y se armó un gran problema, a tal grado que dice la Escritura que tuvieron que mandar a llamar a los apóstoles y decirles, bueno, señores, miren, ¿ustedes qué piensan? Ellos vinieron, o le oraron al Señor, el Espíritu Santo les dijo que era lo que había que hacer, y entonces en base a eso fue que se dio la respuesta. Ahora mire qué es lo que sucede, siempre hablando acerca del otro evangelio. Una cosa que es otro evangelio, ¿qué es? Es el legalismo. Es el legalismo. ¿Y eso cómo así? Vaya. ¿Qué enseña el evangelio verdadero? ¿Qué enseña el evangelio verdadero? La salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, no por nuestras obras. Esto nos libera de la constante ansiedad de tener que ganar el favor de Dios o de preocuparnos por si hemos hecho lo suficiente. Y fíjese que también aquí se plantea una situación bien interesante, de que si la salvación, si el evangelio es por la gracia de Dios, quiere decir de que yo no puedo tratar en ese sentido de querer engañar a Dios, de quererle decir, mira lo bueno que yo soy. No, se dice Isaías, mire, dice, nuestras justicias, dice, son como trapos de inmundicia. Entonces, en ese sentido, que querramos engañar a Dios, decirle, mira Dios, lo bueno que yo soy, pues por lo menos con Dios no va a resultar. Ahora, eso es lo que es el evangelio. Pero, ¿y qué es el otro evangelio? Impone la carga de la ley, llevando a la inseguridad, el legalismo y la desesperación, al darse Perdón, cuenta pastor, que perdón. nunca se puede cumplir perfectamente. Dígame. Tengo una duda, espero en el nombre de Dios no, quizás no salirme del tema. Es sobre No, pero pastor. precisamente estamos Sí, para aprender, ese es parte del asunto. amén, pastor. Es con respecto a la cita de Segunda de Reyes, no, Segunda de Crónicas, creo que es, pastor. Ahorita no estoy bien al tanto. En donde 20 parece, no, 20 del 1 en delante, en donde habla de Ezequías, cuando Ezequías le dice, ¿cómo se llama? Cuando Isaías le dice a Ezequías, ¿verdad? Arregla tu vida porque morirás y no vivirás. Y Sí. Ezequías pone sus argumentos, pastor. ¿Será allí que él se justificó delante de Dios, estaba poniendo justo? Y quizás, bueno, si sería así, aún Dios siempre le perdona, ¿verdad? Si él se estaba justificando ante Dios. Se me vino en mente, pastor, por lo que dice usted, ¿verdad? Que todos venimos de una generación caída. Gracias, pastor. Vale, pero fíjese, y mire qué interesante está ese planteamiento, porque ahí lo que sucede es lo siguiente. Se ve, por la respuesta de Dios, se ve de que Dios vio la sinceridad de Ezequías, ¿verdad? Dios vio la sinceridad de Ezequías. Y la otra cosa, que lo que Ezequías le dijo se ve que era verdad. Vaya, usted se fija que, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí. Y uno dice, qué atrevido, qué atrevido.
Sí, sí. ¿Se ha fijado que el argumento que se ocupa es nadie es perfecto? Ay, entonces, ¿y por qué Pablo decía sed imitadores de mí, así como yo de Cristo? Y recuerde que cuando Pablo dice eso, lo hace inspirado por el Espíritu Santo. Quiere decir de que lo que él decía era verdad. Con Ezequías pasó una cosa. La petición no estuvo mal. Porque, vaya, vemos una situación de que no solamente Dios respondió, sino que le dio una señal de que eso iba a ocurrir cuando dice que hizo retroceder la sombra del reloj de Acaz, que la hizo retroceder varios grados. El problema fue lo que Ezequías hizo después, que dice que en los 15 años más de vida que tuvo, llegaron a visitarlo de Babilonia y él muy presumidamente les dijo, mire toda la riqueza que tengo, mire todo el oro que tengo, todas las casas que yo tengo. Y los babilónicos tomando nota, ¿va? Cuando los babilónicos se fueron, aparece el profeta Isaías, le dice, ¿y esos quiénes eran? Eran visitantes del rey de Babilonia. ¿Y qué hiciste? Les mostré todo, les mostré toda la bendición que Dios me ha dado. Le dijo, ¿sabes qué les acabas de mostrar? Todo lo que tenés para que te vengan a saquearles. Entonces el problema estuvo en qué fue lo que él hizo después con eso que Dios en un acto de misericordia le dio, ¿verdad? Porque si dentro del plan de Dios no hubiese estado que Ezequías hubiese vivido, le aseguro que no le contesta la petición. El problema es qué fue lo que él hizo después. Ahí es donde estuvo el problema, porque le mostró todo a la gente de Babilonia, de tal manera que cuando fue el cautiverio, ellos ya tenían, no, mire, de ahí hay un montón de oro, ahí hay un montón de cosas, hombre, hay que, cuando vayan a saquearse, van a sacar todo eso, y ese fue básicamente el error. Entonces, fíjese que en ese aspecto es que hay una diferencia, hay una diferencia, por ejemplo, en cuando nosotros le decimos a Dios algo que es verdad, y cuando nosotros le queremos presumir a Dios. Fíjese que hay un pasaje bien curioso y le quiero llamar a su reflexión, ya que el hermano Efraín ha mencionado ese punto que es muy bonito. Usted se fija que Jesús llega en Mateo 24, Jesús llega con los discípulos al templo y los discípulos Sí, enseñando en perdón, el pastor, templo. perdón, Dígame. perdón. Sí, entonces sí, ya gracias por la respuesta. O sea que allí fue la sinceridad de Ezequías. Él sintió autoridad para hablar como habló, pastor. Bendiciones, pastor. Ujú. No, y ya ve lo que dice la Biblia, que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Se ve de que él había sido sincero y por eso fue que Dios le respondió. El asunto fue lo que él hizo después. Y fíjese que eso nos deja una lección muchas veces a nosotros. Bueno, y cuando Dios nos hace un milagro y nosotros, ¿qué hacemos después? ¿Verdad? Porque se ha fijado que nosotros muchas veces conocemos a gente que dice, mira, el Señor me salvó. Y a veces de cosas horribles, ¿va? Y a veces de cosas horribles. Pero yo una de las preguntas que a veces yo me hago para mí mismo, no la pregunto, ¿va? Es, ¿y qué haces después de eso que Dios hizo por ti? ¿Verdad? Porque el asunto no es meramente el hecho de decir, mire, fíjese que el Señor me libró en esa situación difícil. No, ok, ya que hoy que Dios me ha dado la oportunidad, ¿qué hago después? ¿Qué hago después? Ahí es donde está el problema, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede? En este caso, fíjese, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, por ejemplo, se menciona que esta gente había llegado a un extremo. Vaya, la Biblia hablaba acerca de que si, por ejemplo, si yo tocaba un animal muerto, me contaminaba. Pero en la época de los evangelios, según dice Marcos 7, habían llegado al extremo que con solo que la gente fuera al mercado, ya regresaba con pecado. Y que si se sentaba en la cama, contaminaba la cama. Así que había que lavar la cama. Había que lavar la cama. Y mire, y si la cama no cabe en la pila que yo tengo, desármela, pero la tiene que lavar. Entonces, claro, habían llegado a unos extremos que definitivamente no eran sanos. Dígame, hermana Claudia. Hola. Pues como siempre el ser humano arruina todo, ¿verdad? Tristemente, tristemente. Siempre arruinamos todo. Lo que le quería preguntar, entonces, todo este tipo de enseñanzas que se dan hoy, pastor, acerca de
el evangelio de la prosperidad, aunque ya vimos que no es evangelio. No, El tema del legalismo, como usted menciona, si uno va con cierta ropa, que si uno puede perder la salvación y todo eso, ¿verdad? Todos ese tipo de enseñanzas al final son, como lo menciona Pablo ahí, son anatema, ¿verdad? claro, claro, porque ¿qué es lo que sucede? Y es bien tremendo eso que dice Pablo, mire, no es que hay otro evangelio, sino que el que hay lo perturban. Y es que fíjese que una cosa curiosa de todos estos movimientos, qué bonito que enseñaran su doctrina, pero el problema es que la quieren pegar al evangelio. Bueno, usted se fija que hasta los políticos, pues, que vaya, que hasta ocupan la palabra cristiano dentro de su nombre, ¿va? El Partido Demócrata Cristiano. Porque no solamente dice que son demócratas, porque tienen que poner que son cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente trata de agarrar a Cristo precisamente por la fama de Cristo y decir, mire, yo soy seguidor de esos también. No, mira, si tu vida no va a la par de eso, pues mira, estamos mal, pues. Estamos mal. Entonces, uno de los problemas que precisamente que Pablo tenía en mente en Gálatas era precisamente el problema del legalismo, ¿verdad? De que esa gente venía y llegaba a las cosas. Bueno, el Señor incluso en los evangelios pone un ejemplo bien interesante de aquellas personas que los papás le dicen, mira, hijo, ayúdame, fíjate que estoy pasando por una situación difícil. Y que el hijo le diga, no, papá, fíjate que yo tengo dinero, pero ese es corbán. O sea, yo lo tengo para diezmar. El Señor dice, estás invalidando la ley, dice, porque lo que tenés que hacer es mejor agarrar ese dinero y ayudar. Ya después cuando tengas, entonces puedes venir y das. Entonces, o la otra situación, por ejemplo, que usted veía de que Jesús enfrentaba mucho ese problema. Cuando Jesús sanaba a un enfermo el sábado. Era como que dijera, mire, Dios atiende de domingo a viernes de 8 a 6 de la tarde, con receso de 2 horas al mediodía, y no venga justo porque ya no lo atendemos, porque cerramos puntual. Entonces imagínese qué tremendo es eso, pues. Y tristemente, o vaya, o la otra situación, por ejemplo, que la gente quería acercar a los niños para que Jesús los tocara y los discípulos, vaya, por favor, aleje esos niños, mire, aleje esos niños que el maestro está cansado. Ay, y es problema, ¿no? Y es problema. Ahora, si seguimos avanzando siempre en este tema del otro evangelio, fíjese que también hay una, digámosle así, hay una deformación que también cae dentro de esta categoría, porque vaya, si usted me dice, la Biblia habla de la santidad, claro que sí, claro que sí, la Biblia habla de la santidad. Ahora, ¿qué es lo que dice el Evangelio sobre la santidad? El Evangelio verdadero dice, nuestro deseo de vivir una vida santa nace de la gratitud por la salvación que hemos recibido y del amor por un Dios que nos amó primero, que es lo que dice Primera de Juan 4:19, que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, ¿de dónde nace el querer ser santo? En agradecimiento a Dios por lo que Dios hizo por mí. De ahí nace. La santidad es una respuesta a la gracia, no un medio para obtenerla. Fíjese que es por eso, por ejemplo, que el apóstol Pablo dice en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué pasa? Las buenas obras, el buen testimonio, la santidad, no es que yo voy a alcanzar el favor de Dios si yo hago eso. Yo hago eso, ¿por qué? Porque me siento agradecido por lo que Dios ya hizo por mí, que es diferente. Ahora, pero y entonces, ¿y el otro evangelio a ese respecto que enseña?
La motivación para la santidad es el miedo al castigo o a la necesidad de probar nuestra valía, lo que puede llevar a una obediencia externa sin una transformación genuina del corazón. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Fíjese de que hay quienes dicen de que las personas pueden creer en Dios por 3 razones. Una es por temor al castigo, la otra es por amor al premio y la tercera es por convicción. Le repito, por temor al castigo, por amor al premio y por convicción. ¿Qué es por temor al castigo? Si no crees en Cristo te vas a ir al infierno. Y como yo no me quiero ir al infierno, entonces, mire, voy a creer, ¿va? Pero entonces ¿qué es mi motivación? El que no me castigue. ¿Qué pasa si es por amor al premio? Mire, si usted cree en Cristo, se va a salvar. Y como no me quiero salvar, entonces voy a creer. Pero es como que alguien dice, mire, ¿y qué sucedería en un colegio cuando dicen, mire, si se portan mal los vamos a castigar? ¿Qué pasa cuando no está la persona que castiga? La gente se porta mal, porque como no está la amenaza, ¿verdad? Como no está la amenaza. O aquello de que, mire, fíjese que, bueno, eso de por amor al premio, a veces en escuela dominical se daba esta situación, ¿va? De que muchas veces cuando uno da clases a los niños y les ofrece regalos, a todos llegan, ¿va? Y pero después se da aquella situación que llegan y hoy no van a regalar nada, ¿va? Ah, pues ya no vengo porque fíjese que, bueno, el otro maestro el domingo pasado trajo unas pelotitas de fútbol de chocolate bien ricas y usted no nos va a dar nada. Entonces, el temor al castigo y el amor al premio tienen el problema de que cuando desaparecen, desaparece la convicción de la persona. Pero cuando yo lo hago por agradecimiento, no me interesa si me van a castigar, ni me interesa si me van a premiar. No me importa. ¿Por qué razón? Por lo que dice Primera de Juan, que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea que la santidad no es aquello de que yo tengo que ser santo para agradar a Dios. No, yo soy santo o busco la santidad porque es mi manera de agradecerle a Dios lo que Él hizo por mí. Y Vaya, aparte que hay un salmo que dice, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? no, es Entonces que la Biblia lo habla. La Biblia nosotros lo no habla. podemos ser santos, pero si ya somos un solo espíritu con Cristo, porque así lo dice en Corintios, somos santos por medio de Cristo, no por medio de nosotros. Claro, claro. Y es que fíjese que vaya, por eso quiero insistir en esto. Es que vaya, porque yo conozco personas que dicen, y así bien directamente dicen, la Biblia no habla de santidad, y a mí se me vienen un montón de versículos a la mente donde la palabra así está. Entonces le digo, a veces me preocupa cuando hay personas que dicen, no, la Biblia no habla acerca de la santidad. ¿Cómo no? Claro que sí, sí habla de la santidad, pero tal vez el asunto está, digámosle así, el incentivo que nosotros tenemos para hacerla. El incentivo que nosotros tenemos para la santidad es el amor que Dios tuvo para con nosotros. Vaya, viene a ser como esto, mire, viene a ser como esto. Yo creo que los que tenemos hijos tenemos la experiencia esta de que cuando nuestros hijos se gradúan de algo, entiéndase bachiller, universidad, lo que usted quiera, que es una de las cosas que muchas veces sienten los hijos. Gracias a mi papá o gracias a mi mamá que se esforzó por mí. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Ya incluso cuando ellos ya ganan dinero y toda la cosa, ¿por qué cuidan de sus papás? No tanto porque sea su obligación, no, sino por el agradecimiento de ver cómo esa persona, bueno, le digo, en la congregación donde yo estoy, por ejemplo, hay un hermano de la congregación que tiene como 84 años, tiene un único hijo de 50 y algo. Claro, una de las cosas que el hijo hoy que es ingeniero, que gana bien y toda la cosa, ¿qué es lo que sucede? Una de las cosas, el hermano este enfermó hace unos días, lo llevaron al hospital, lo atendieron y hoy ya está mejor.
Pero viene el hijo y vino el papá y le dijo, hijo, me da pena que te hice gastarlo. Y viene el hijo y le dijo, no, papá, le dijo, usted se esforzó por mí para que yo llegara a donde estoy. Es lo menos que yo puedo hacerle. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es obligación, es agradecimiento. Cuando nosotros cambiamos la idea de que la santidad no es un acto de obligación, sino que es un acto de agradecimiento a Dios por lo que Dios ya hizo por mí, entonces la cosa cambia, ¿verdad? Y por eso es de que Primera de Juan dice eso. Nosotros le amamos a Él, dice. ¿Por qué? Dice, porque Él nos amó primero. Y esa es la motivación para la santidad. Ahora, mire, si seguimos avanzando, tenemos, por ejemplo, la gracia. Y en este caso de la gracia, aquí, ¿qué es lo que ocurre? El evangelio verdadero, ¿qué es lo que dice? Habiendo experimentado el perdón inmerecido de Dios, somos más propensos a extender gracia y perdón a los demás. Reconocemos que todos somos pecadores salvados por la gracia. Esa que le he puesto en azul de Jesús en casa del fariseo, es porque dice la escritura que en una ocasión a Jesús lo invitó a comer un fariseo, ¿verdad? Y dice que cuando estaban en lo mejor de la comida, llegó una mujer, dice, empezó a llorar sobre los pies de Jesús, le secó las lágrimas con sus cabellos y después le echó un perfume. Y dice la escritura que Simón solamente pensó, solo pensó, si este fuera profeta, supiera que la mujer que le toca es pecadora. Y viene Jesús y le dice, mira, Simón, una pregunta. Fíjate que un hombre tenía dos deudores, le dice, uno tenía una deuda grande y el otro tenía una deuda pequeña. El deudor los perdonó a los dos. ¿Quién crees que le amará más? Ah, le dijo el Simón, al que perdonó más. Ah, bueno, entonces ¿sabes qué es lo que pasa con ella? ¿Sabes por qué ella ama? Porque mucho se le ha perdonado. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y una de las cosas que a veces como que cuesta entender un poco es precisamente valorar lo que significa el haber sido perdonados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, en el caso este de Simón, él no lo entendió, Jesús se lo tuvo que explicar. Pero ¿cuál es el otro caso al contrario? El otro evangelio, ¿qué es lo que dice? Tiende a fomentar un espíritu de juicio y superioridad moral hacia aquellos que no cumplen con los mismos estándares o reglas. En la oración del fariseo y el publicano, usted se fija en eso, que dice la escritura en el Evangelio de Lucas, que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, no estaba orándole a Dios, estaba orando consigo mismo y le dice, Dios, te doy gracias que yo no soy como los otros hombres, doy diezmos de todo lo que gano y no soy como este publicano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente ya cuando entramos en esa situación de que, no, si es que mire, Dios me ama porque pobrecito Dios si yo no estuviera. Mire, cuando le digo eso porque alguien me dio a entender más o menos un día de estos, que él no entiende que por qué Dios no lo usa a pesar de todo lo capacitado espiritualmente que él es. Sí, mire, yo por poquito le dije, bueno, y vos que sos el arca del pacto, que no te pueden tocar porque sos demasiado santo, ¿o cómo es la situación? Explícamelo, explícame. Entonces, lo que sucede es, vaya, y tal vez quiero que veamos una cosa. Hay cosas que la Biblia sí las habla, pero el problema es al extremo al que la gente lo quiere llevar. Porque, claro, la Biblia sí habla acerca de la gracia. El problema es cuando vienen aquellas personas y piensan, ah, no, mire, si es que yo estoy aquí y le diré, fíjese, estas personas que tienen este problema de superioridad moral. En el Antiguo Testamento hay un caso de un hombre que se llamaba Aitofel, que era consejero de David y que después se pasó a ser consejero de Absalón, ¿verdad?
Dice la escritura que le piden este consejo a Ahitofel y le dicen, mira, ¿y qué debemos hacer para apresar a David? Y Ahitofel les dijo, no, dice, lleven todo el ejército, rodéenlo y captúrenlo. Pero viene el rey y le dice, no, no me gusta ese consejo. No me gusta ese consejo. ¿Sabe qué dice la escritura que hizo Ahitofel? No les dijo nada, ¿no? Se fue para su casa, fue a hacer la limpieza, ordenó la casa y se ahorcó. ¿Por qué? Porque cómo era posible que un hombre tan inteligente, que un hombre tan importante, no le hicieran caso a su consejo. No, le digo, hay, hay personas a veces en el evangelio que tenemos unos problemas de personalidad pero tremendo. Tenemos unos problemas de personalidad pero tremendo. Que cómo es posible que yo que he estudiado tanto la Biblia, que yo que la conozco tanto. ¿Cómo Perdón, es? pastor, perdón. A ver, dígame. A ¿Sería ver, el caso de Judas también? no, en el caso de Judas él fue más motivado por ambición. Él fue más motivado por ambición, por aquello de que él en alguna medida él esperaba un reino terrenal. Entonces él fue más motivado por ambición. Claro, cuando Jesús viene y les dice, no, mi reino no es de este mundo, ¿ves? Ya ella como que como que ya no le gustó. Como que Fue ya no le allí, gustó. perdón, pastor, fue allí donde él cambió su perspectiva y vio Sí, cómo se llama que no tenía beneficio, ¿verdad? Político, si es que lo podemos decir así. Gracias, pastor. era lo que él quería. Los apóstoles incluso en algún momento lo pensaron. Porque usted se fija en Hechos 1, 6 y 7, ¿qué le dicen ellos a Jesús? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea que en alguna medida ellos pensaban que Jesús iba a quitar a los romanos y que a Judas lo iba a hacer ministro de Hacienda, que a no sé quién lo iba a hacer ministro de Educación, al otro lo iba a hacer ministro de Defensa. Ellos ya se imaginaban bien colocados. Y les dice Jesús, no, mi reino no es de este mundo. Dígame, hermana Claudia. Allí viene una pregunta, pastor, que le quería hacer, A ver. aprovechando que está tocando ese tema, porque Jesús hablaba de un reino, ¿verdad? Y él eso es lo que vino a inaugurar, el reino de Dios en la tierra. Y el Evangelio incluye también ese mensaje, el regreso de Cristo. Ujú, claro. No, y por eso es que que veíamos de que hay 7 citas en las que se llama el Evangelio del Reino. Tal vez el problema y que ellos como que no lo entendieron bien era la manera en la que ese reino se iba a implantar. Ahí como que sí hubo un poco de disparidad. El Evangelio sí es el Evangelio del Reino, porque viene del reino de Dios y porque el reino de Dios va a ser implantado sobre la tierra, pero no de la manera que ellos pensaban. Ahí fue donde, ahí en esa parte, ahí sí como que no lograron ponerse de acuerdo. Y era por eso precisamente en el caso de Judas, que quizás fue el caso más notorio, de que al ver de que, bueno, pero yo no veo que él derroque a los romanos, sino que él dice de que si te dan en una mejilla por la otra, que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mire, y así a mí no me gusta, ¿verdad? Así no me gusta. Bueno, entonces ya después es donde se fueron topando con esa situación. Y fíjese que en ese sentido como que nos deja el mensaje de tener cuidado, de entender correctamente qué es lo que estamos siguiendo. Fíjese que vaya, Jesús le hace la pregunta a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dijeron, unos dicen que Isaí, que eres Elías, otros que eres alguno de los profetas. Y mire la siguiente pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Vaya, porque la opinión de la gente está bien, va. Ajá, pero ¿y ustedes quién dicen? Entonces Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
por salud espiritual, es bueno que nosotros tengamos bien claro eso. De saber que estamos siguiendo lo que debe de ser. Vaya, usted se fija, por ejemplo, de que mucha gente en el Éxodo, el libro de Números menciona que iban extranjeros. Pues sí, porque vaya, imagínense, ahí en Egipto no tenían nada y decían que en la tierra prometida iban a ir a repartir terrenos, entonces él dijo, bueno, aquí no tengo nada, ya voy a ir a ser terrateniente, pues me voy para allá. Con lo que ellos no contaban era que había que pasar por el desierto. Ah, no, eso ya no me gusta. Eso ya no me gusta. Mejor volvámonos a Egipto, mire, porque ya verá qué bien la pasábamos. Ah, va. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Como iban por una mala motivación, entonces, ¿qué era lo que sucedía? Eran los que a la hora de las horas protestaban. Entonces, por eso es bien importante que nosotros como una, digámosle así, como un propósito personal, tengamos bien claro qué es lo que estamos siguiendo. ¿Verdad? Porque a la hora de las horas, bueno, ya ve que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, dice, porque haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, en ese aspecto, definitivamente que es un punto bien clave, ¿no? Ahora fíjese hablando un poquito de otro evangelio, lo que tiene que ver con la humildad. ¿Qué enseña el verdadero evangelio sobre la humildad? Entendemos que no hay nada en nosotros que nos haga merecedores de la salvación. Toda gloria es para Dios, lo que produce una verdadera humildad y dependencia de Él. Y yo le aseguro que si yo le digo a usted que si se le vienen pasajes al respecto, la bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, o como dice, por ejemplo, en el libro de los Salmos, mi alma tiene sed del Dios vivo. O sea, si vemos en ese sentido, en las Escrituras hay donde poder decir, nosotros necesitamos de Dios. Pero fíjese que esto de la humildad, si no se tiene cuidado, puede tener una deformación. ¿Y la deformación cuál es? Puede generar orgullo espiritual, donde las personas se jactan de su piedad, su conocimiento de la ley o sus buenas obras. O sea, son de aquel tipo de gente de que, hermano, es que usted no ha pasado por las pruebas que yo he pasado. Entonces, como usted no ha pasado por las pruebas y yo sí, entonces yo soy mejor que usted. Y ya ahí entramos en problemas. Ahí entramos en problemas. Ese es como decía un pastor, ¿verdad? Respecto de una persona que decía, me siento muy orgulloso de mi humildad. Entonces, mire, ya cuando entramos en ese tipo de situaciones, pues a la hora de las horas es problema. Ahora, mire lo que dice la Escritura, Deuteronomio 7, 7 y 8. Ya ve que muchas veces se habla de Israel como el pueblo de Dios, lo cual es verdad. Israel es el pueblo de Dios. Pero mire lo que dice aquí. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay alguien y dice, no, mire hermano, yo viera cómo me sacrifico por la obra, yo me quedo sin comer por la obra de Cristo. Claro, puede ser que sea verdad, puede ser que no, nosotros no lo sabemos. Pero las Escrituras no nos mandan a que nosotros investiguemos a los demás. Las Escrituras nos invitan a que nosotros nos examinemos, así como dice Pablo en 2 de Corintios, que nos examinemos a nosotros mismos y que veamos si estamos en la verdad. Entonces el asunto es no tanto de andarle presumiendo a la gente, decir, no, mire hermano, si es que usted como no ha pasado, es que usted por eso es de que no es tan espiritual como yo, porque yo sí he sufrido.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? A la hora de las horas, es como para preguntarle, mire, ¿qué quiere? ¿Que lo crucifiquen o cómo es la cosa? Entonces, claro, ya cuando llegamos a ese extremo, ya nos metemos en problemas, ¿va? Entonces, vea cómo cómo es de que el evangelio, este es otro que rapidito se lo voy a explicar, mire, ve. La comunión. ¿Qué dice el evangelio verdadero? Las iglesias formadas por el evangelio de la gracia son comunidades donde la gracia, el perdón y el amor son evidentes. Se valora la mutualidad y el apoyo. ¿Qué dice otro evangelio? Las comunidades pueden volverse exclusivistas, legalistas y propensas a la división, basada en el cumplimiento de normas o la pureza doctrinal percibida. Aquí es donde entra aquella situación de que, mire, su pastor es preparado. No, pues su iglesia no sirve. Véngase para acá, miren, nosotros aquí tenemos un pastorazo, y así como me dijo una vez una persona, qué bonito es cuando te predica un gnóstico que ha llegado, no, perdón, cuando te predica un masón que ha llegado al grado 33. ¿Cómo así? Le digo. Porque resulta que ese día habían invitado a un pastor que él en su tiempo había sido masón. Supuestamente el grado 33 es el grado más alto dentro de la masonería, pero pues el Señor había tocado su corazón y se había convertido a Cristo. Vaya, hasta ahí todo bien, hasta ahí todo bien. Y esa vez me acuerdo que me dice, no, me dice, qué bien se siente que te predique un masón con grado 33. Entonces no es que le predicó las escrituras, no, sino que le predicó un masón grado 33. Ent- O como me dice a veces esa misma persona, por eso me gusta mi iglesia. ¿Por qué le digo? Fíjate, me dice, estaba mi carro y otros 2 carros más, que los 3 carros hacían $180,000. Ok. Entonces esa es su motivación, ¿va? Esa es su motivación. El sentirse orgulloso por pertenecer a un club especial. O como me dijo una vez una persona que le digo, me pregunta, ¿y usted de qué iglesia es? Y yo le dije, ¿y usted? Le digo, y también me dijo. Cuando yo le dije de qué iglesia era, me dice, también son buenos. No sé qué quiso decir con eso. También son buenos. ¿Quién dice? Para usted está bien, va. Para algo le sirve, para que por lo menos no sea un animal peludo, por lo menos para algo le sirve. Vaya. Entonces, el, el problema es, claro, las escrituras nos hablan acerca de comunión, pero el problema es cuando esa comunión se vuelve, fíjese de que, bueno, creo que más de alguno de los que están acá ha leído libros de Watchman Nee, que fue un mártir, un predicador mártir en China. Él, una de las cosas que él siempre estuvo en contra era, por ejemplo, de las viñetas. ¿A qué? De que mire, que yo soy de esta denominación, que yo sigo a este pastor. Entonces resulta que como él no le quería poner nombre a su congregación, ellos hicieron un himnario. Entonces en el himnario le habían puesto aquel texto del Evangelio de Mateo donde dice no temáis manada pequeña. Eso era todo lo que habían hecho. Entonces ya después, ¿cómo los identificaba la gente? ¿Vos en qué congregación estás? Con los de la manada pequeña. ¿Ve? Con los de la manada pequeña. Entonces, claro, a la hora de las horas, el único grupo del que nosotros debemos pertenecer es a la iglesia comprada con la sangre de Cristo. Porque iglesia solo es esa. La iglesia comprada con la sangre de Cristo. Iglesia solo es esa. Pero ya cuando nosotros agarramos de que mira que la mía es mejor, que la tuya no sirve, ahí ya vamos mal, ¿va? Y mire, por ejemplo, lo que le dice Pablo a los Corintios. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. ¿Verdad? Entonces, en ese aspecto, vea cómo lo que es la enseñanza pura del Evangelio, lamentablemente, si no ponemos cuidado, se puede deformar.
Veamos. Llegamos entonces al espacio de las preguntas y los comentarios, así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer al respecto, pues la mesa está servida y para que usted pueda expresar sus opiniones y enriquecer la discusión. Veamos. Hermana Gladys, dígame. Y este pastor lo triste es que a veces nosotros mismos los cristianos pervertimos el evangelio, ¿verdad? Porque dejamos que, decía un pastor hace muchos años, en mi primer ciclo, segundo creo, de que nosotros tenemos un evangelio de obras, ¿verdad? Y nos salimos de la gracia de Dios. Yo he escuchado a un pastor aquí cerca, que él habla de que tenemos que portarnos bien, porque si no, no vamos a ser salvos, ¿verdad? Y se basa en el versículo aquel tribulacionario, ¿verdad? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero me extraña que siendo pastor, que he estudiado, todavía no le ha caído el 20, que ese versículo es tribulacionario. Entonces nosotros mismos como que nos ponemos ahí un yugo, ¿verdad? Sobre nosotros, que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. Todavía no nos ha caído el 20 de que es por gracia, porque si fuera por nuestras propias obras, todos estuviéramos fritos, ¿verdad? Porque todos los días pecamos, hasta sin querer, con el pensamiento, con un mal gesto, ¿verdad? Con una mala mirada, una mala expresión. Y definitivamente, si no fuera por la gracia del Señor, pues, y cuesta entender ese evangelio de la gracia, de que no, como decía ese último versículo que leyó usted en Deuteronomio, ¿verdad? De que no, porque tuviéramos algo, nada bueno en nosotros, ¿verdad? Era para Israel, pero también se puede aplicar a nosotros, ¿verdad? Que no había nada bueno en nosotros. Y en cuanto a la santidad, que a veces andamos más pendientes de la santidad del hermano Ah, esa es otra. que Esa de es la otra. nuestra. Esa ¿Verdad? es otra. Andamos más pendientes de cómo se está portando fulano que cómo nos estamos portando nosotros, ¿verdad? Cómo están nuestras acciones, nuestros pensamientos o lo que andamos en el corazón guardado, que eso no se ve, ¿verdad? A veces sí se puede exteriorizar, pero a veces no, a veces hay cosas guardadas ahí, bien guardaditas, que a Dios no le agradan. Claro, claro. Muy bien. Hermana Claudia, dígame. Pastor, ahora se predica mucho humanismo y moralidad, ¿verdad? A veces las predicaciones son 10 pasos para ser exitoso, cómo ser feliz con tu familia y todo eso. Eso se podría catalogar como otro evangelio. Bueno, ya ve, por eso poníamos el ejemplo de cuando Pablo llegó al Areópago, que lo que a ellos les gustaba escuchar era humanismo, ¿verdad? Y eso es lo que a la gente le gusta. Por ejemplo, cómo ser bendecido en su negocio, ¿verdad? Sí, Cómo educar a sus hijos. Ahora, claro, si usted dice, mire, ¿y la Biblia habla acerca de eso? Sí, solo que no es la prioridad. Esa es la cosa. sí, Porque porque Pablo habla allí en Gálatas 3:1, dice que los han fascinado y la palabra allí es hechizado, o sea, es casi preocupante. como brujería. Sí, es preocupante que se haga, que se den este tipo de mensajes que están fuera del evangelio porque puede caer en eso, ¿verdad? En hechicería, manipulación, dominación. Bueno, y todavía vayamos un poco más allá de aquel tipo de pastores que dicen que no hay que usar la Biblia porque al inconverso no le gusta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ponen a hablar acerca de un montón de cosas y la Biblia brilla por su ausencia. Y es tremendo por aquello de que, por ejemplo, el Salmo 19, ¿qué es lo que dice? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El poder transformador está en las Escrituras. Entonces, por encima de, mire, 10 pasos para ser exitoso o 5 pasos para el temperamento, como que mejor deberíamos de enfocarnos mejor en enseñar las Escrituras
Y las escrituras van a ir haciendo toda esa transformación, pues. Van a ir produciendo todos esos cambios. Con alguien estábamos hablando un día de esto, ¿verdad? Que le digo, porque resulta de que querían que les hablara en un programa de radio, querían que les hablara acerca del noviazgo. Y me dice alguien, ¿están mal? Me dice. A ver, ¿por qué? Le digo yo. Pues sí, me dice, están mal, porque no le hablan de Jesucristo. Y como quieren que el noviazgo les salga bien, si a Jesucristo lo dejan por fuera. Le digo, me lució con eso, ¿va? Y tiene razón, porque el problema es de que queremos ser exitosos, queremos tener esto, queremos tener lo otro, pero el primero que dejamos afuera es a Jesucristo. Entonces, así como, ¿no? Y Así cuando como. se refiere Pablo al anatema, pastor, o sea, porque yo estoy pensando, si alguien se predica humanismo, predica evangelio de prosperidad y no está enseñando el evangelio, dice que se convierte en anatema. Está trayendo maldición sobre sí mismo y sobre la gente que le escucha. Uf, sí, Es que sí. eso es lo que está sucediendo, que está trayendo maldición sobre sí mismo. Y vaya, y ahí usted puede ver, por ejemplo, lo que dice el Señor en los evangelios. Muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice que les va a decir, mire, yo no los conozco, no los conocí nunca. A saber, ustedes quizás eran vendedores de Grolier, lo que ustedes quieran, pero predicadores del evangelio no eran. Entonces ahí en ese aspecto está esa situación, pues. Vaya, fíjese, yo les comentaba, creo que la vez pasada les hacía mención de, por ejemplo, cuando Dios se les apareció en el monte Sinaí. Yo creo que si a cualquiera de nosotros, de los que estamos acá, nos preguntan que si quisiéramos ver a Dios, yo le aseguro que la mayoría, si no es que todos, diríamos que sí. ¿Y qué le dijeron los israelitas a Moisés? Que Dios hable contigo, pero que no hable con nosotros. Imagínese usted, tenían la oportunidad de ver a Dios y le dijeron que no. Ah, no, nosotros queremos maná, queremos el agua, queremos la victoria sobre nuestros enemigos, pero con vos no queremos hablar. Lindo. Entonces ahí usted puede darse cuenta cómo muchas veces aún puede darse esas deformaciones, pues de que la gente busque objetivos que no son correctos, ¿verdad? Y es donde ya caemos en la cuestión esa del otro evangelio. Cuando Pablo les estaba hablando de la filosofía estoica, ay, ellos estaban encantados de la vida, estaban felices. Pero ya cuando Pablo les comenzó a hablar acerca del evangelio y de la resurrección, ay, mira, fíjate que vos me caías bien, fíjate, pero ya cuando te pones a hablar de religión, verás que no te luce, no te luce, ¿verdad? Veamos, ¿algún último? Dígame. Lo que se Amén, estaba pastor. diciendo de que a veces, sí hay predicaciones de que, ay, que 10 pasos para esto, eh, a veces, y también lo que usted decía de que a veces no se va a la raíz del problema en realidad con la oración, ¿verdad? O con los propósitos que tenemos, digamos, con las peticiones, porque a veces yo escucho peticiones de oración donde dice, ore por fulano de tal para que salga del alcoholismo, para que salga de la droga, pero la raíz del problema nos está atacando, ¿verdad? Que es que no tiene a Jesús en su vida, porque Él es el que le va a quitar todas esas cosas, ¿verdad? Claro. Él es el que nos quita todo lo que está estorbando nuestra vida, el pecado, pues sea cual sea. Pero a veces solo nos vamos al problema, pero no nos vamos a la raíz del problema. O nos vamos a las ramas, por decirlo de una manera, ¿verdad? No la No, raíz. correcto, correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como nos vamos a las ramas, entonces es ahí donde la cosa no funciona. Bueno, Una pregunta, pastor, a perdón, ver, dime, a ver. perdón. Sí, sobre las divisiones, pastor, de lo que es congregacionales, los nombres de algunas denominaciones, lo que hace pastor es dividir el cuerpo de Cristo. Y en ese caso, cuando alguien se convierte, como mencionaba usted, en seguidor quizás de una persona, de un predicador o de una denominación, existe aquel problema que se divide y existe, ¿cómo se llama? Quizás en algún momento, pastor,
un grado de superioridad que puede tener el congregante, pastor, solamente. Ajá, pues sí. Fíjese que vaya, por ejemplo, una de las cosas, hay un libro que se llama El proceso a la Biblia de los testigos de Jehová. Y ahí en ese libro se explica una situación bien interesante, que dice que ellos, la gente que está metida en escribir este libro, contactaron a testigos de Jehová prestándoles, o sea, los creyentes prestándoles a los testigos de Jehová libros que estaban a favor de sus doctrinas. Pero como no eran de la casa editorial de ellos, no los agarraron. O sea, solo los de nosotros sirven, ¿va? De ahí todos los demás no sirven. Entonces, el asunto es de que a veces ya cuando, esa es una de las cosas que muchas veces hace bien difícil evangelizarlos a ellos. El hecho de que ellos se cierran, de que solo su literatura es la correcta y nada más, ¿va? Entonces, ahí es donde se cae precisamente en ese problema del exclusivismo. De que no, mire, yo soy miembro de la iglesia verdadera. Usted, como no está conmigo, usted está en el error, usted es falso. No, mire, es que la iglesia verdadera es la que Cristo compró con su sangre. ¿Verdad? Esa es. Sería bueno desarrollar ese tema, pastor. La iglesia verdadera. Eso que acabo de decir. Sí, sería bueno explicar porque, como se lo he dicho antes, yo Amén, veo pastor, que hay correcto. un clon de iglesia que no es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pues sí, no, y es que fíjese que vaya, mire cómo está la otra deformación, que por ejemplo hay personas que dicen, yo no pertenezco a ninguna iglesia. Mire, hay una a la que sí debería de pertenecer, es a la que Cristo compró con su sangre, a esa sí tiene que pertenecer. Ah, mire, pero es que no, esa es organización. Esa es organización. Pero la iglesia está formada por los creyentes redimidos por el sacrificio perfecto de Cristo. Y a esa sí tenemos que pertenecer. Ahí no hay tales. Ya ve que Pablo dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A esa iglesia sí hay que pertenecer. Lo que pasa es que ahí es donde vamos a las deformaciones. ¿Va? Ah, no, es que yo no creo en las iglesias. Mire, bien podríamos estar enfrente de otro evangelio. ¿Verdad? Bien podríamos estar enfrente de otro evangelio. Y es ahí donde ya vienen los problemas. Bueno, déjeme contarle cuál va a ser el tema para la próxima semana. El tema que tenemos para la próxima semana va a ser este, mire, ve. Moisés mata al egipcio. Este es el tema que vamos a tener para la próxima semana. Moisés Excelente, mata. pastor, excelente. No va a ser tanto el hecho de que, ¿cómo se llama? De que cómo lo mató, sino que hay una situación. Mire, recuerde de que el Pentateuco fue escrito por Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Se imagina para Moisés qué duro debió ser tener que escribir el error que cometió? Yo probablemente si hubiera estado en el lugar de Moisés le hubiera dicho al Señor, mira, Señor, y esa parte podríamos no ponerla, ¿verdad? Porque mira, está feo de que van a decir de que yo, el siervo de Dios, maté a un egipcio, ¿verdad? Entonces vamos a ver precisamente todo ese tipo de situaciones que estuvieron en la mente de Moisés y por qué ese pasaje está en las Escrituras. Así que ese va a ser el tema de la próxima semana. Moisés mata al egipcio. Bueno, no me queda más pues que agradecerle su presencia, ¿verdad? El video va a estar subido más tarde, ¿verdad? Para que usted lo pueda escuchar de nuevo y para que lo pueda compartir con aquella persona con quien así lo desee. Recuerde que todo esto es gratuito, ¿verdad? Por si te quiere invitar a alguien a las reuniones en vivo o si le quiere compartir después el video, también ahí estamos en esa situación. Bueno, No, pastor, los agradecidos somos nosotros con usted. Bendiciones, pastor. bueno, vamos a orar entonces y terminamos. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta noche, gracias por los hermanos que se han conectado, por los que verán posteriormente este video que pueda ser de bendición para sus vidas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Amén, pastor. gracias. Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Bendiciones, pastor. Gracias, pastor.